Y a mí me encanta hablar de este tipo de información porque cuando nosotros queremos lograr una meta, esa meta empieza en nuestra mente. Y si nosotros no lo vemos en nuestra mente, no lo vamos a obtener nunca en nuestro presente. ¿Ok? O no lo vamos a poder materializar. Entonces, ¿qué tienes que saber? Muchas personas, y a lo mejor esto lo dije anteriormente, se preguntan, ¿cómo puedo alcanzar esa meta? ¿Cómo puedo adelgazar? ¿Cómo puedo tener mucho más dinero? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Eso es lo que preguntamos con demasiada regularidad. Ahora, eso no está mal porque eso nos va a llevar a cierta información. Ahora, lo que tienes que preguntarte también para poder animarte y llenarte de energía es... Déjame taparlo primero para que no veas. Me equivoqué, ya espérate. Espérate. Oh. ¿En quién me tengo que convertir? ¿Ok? Ah, que se me cayó la tapa del marcador. ¿En quién me tengo que convertir? ¿A qué me refiero con esto? Si, ya debes estar consciente de lo que es la zona de comodidad, ¿verdad? Y todas esas cosas que estás haciendo, todas esas actividades que estás haciendo, te están alejando de tu meta. Ahora, cuando yo te digo en quién me tengo que convertir, tú tienes que saber quién tienes que ser tú para alcanzar esa meta. Por ejemplo, si eres una persona que quiere tener mucho más dinero, pero eres una persona sumisa, que en verdad no le gusta hacer relaciones públicas, ¿no? En verdad no te gusta relacionarte con personas, nunca vas a encontrar esa meta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿En quién te tienes que convertir? Tienes que convertir en una persona que se relaciona con otras personas, obviamente, ¿no? Entonces, además de eso, tienes que empezar a actuar como esa persona. No importa si no has alcanzado esa meta, empieza a actuar como si ya la alcanzaste. Como te digo, si eres una persona insegura de ti mismo, empieza a trabajar o empieza a actuar como una persona segura. ¿Qué tiene que hacer una persona segura? A lo mejor una persona segura es una persona que es delgada. Entonces tienes que actuar o vivir como si fueses una persona delgada. Empieza a hacer todas esas actividades que van a complementar esa persona que en realidad quieres ser tú. Ahora, con esto no estoy diciendo, yo sé que esto a lo mejor lo he escuchado en libros como El Secreto, de que si quieres ser dinero no te debe importar el dinero, tienes que empezar a gastar como si fueses millonario. No, yo no estoy diciendo eso. Si en verdad no tienes dinero para gastarlo, no lo gastes. Lo que sí te voy a decir es que muchas personas exitosas o las personas que han logrado tener mucho dinero son personas sociables. Empiezan a reunirse con otras personas que saben acerca de esas cosas que necesitan hacer para poder alcanzar esa meta. Entonces tú tienes que actuar como esa persona, tú tienes que reunirte con ese tipo de personas, tienes que buscar esa información. Tú no puedes esperar que solamente sentado en el televisor, en el sofá, viendo televisión, vas a poder hacer dinero o vas a poder tener el cuerpo que siempre has querido obtener. Entonces es importante de que te hagas esta pregunta. ¿En quién me tengo que convertir? Tengo que ser una persona segura, tengo que actuar con seguridad, tengo que ser más activo, tengo que hacer más actividades durante el día, actividades claves que en verdad me tienen que me van a llevar a mi meta. Tengo que actuar de esa forma, tengo que terminar de comer y empezar a trabajar sobre esas actividades. ¿En quién te tienes que convertir? Hazte esa pregunta y empieza a actuar como si fueses esa persona. Entonces, entonces vamos a incluir eso también. En actuar como. Actuar como. Empieza a actuar como esa persona. Entonces, poderosísimo. En verdad, incluye eso en tu vida. Empieza a actuar como, empieza a pensar en quién te tienes que convertir. Mira, déjame darte un ejemplo demasiado simple.
nosotros no nacimos educados, nosotros no nacimos saliendo de la barriga de nuestra madre diciendo, buenas tardes, ¿cómo están todos? No nacimos de esa forma, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron que teníamos que decir eso cada vez que mirábamos a alguien que entraba a nuestra casa. Por ejemplo, yo cuando vivía con mis padres, me recuerdo cuando era pequeño, si llegaba una visita a mi casa, mi papá me llamaba y yo viendo televisión, Otto, ven a saludar a fulanito que nos vino a visitar. Y yo, si estoy viendo la televisión, pero igualito yo tenía que bajar a decir buenos días y actuar como una persona educada. Buenos días, ¿cómo está? Bla. A lo mejor mi papá me decía o mi mamá me decía, Otto, ofrécele un café, no, ofrécele un vaso de agua al Señor. Y yo, bueno, ¿quiero un vaso de agua? Y el Señor me decía, sí, si quiero un vaso de agua. Agarraba mi vaso de agua y se lo daba al Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué estábamos haciendo allí? Estábamos actuando como una persona educada. Good morning.